El rico ranchero la retó a entrenar a su semental salvaje. 30 vaqueros fracasaron. Una novia por correspondencia ganó. Dijeron que el caballo estaba maldito. 30 hombres lo habían intentado. 30 hombres habían fracasado. Algunos se marcharon con huesos rotos. Otros nunca volvieron a caminar. Y aún así, él permanecía de pie, orgulloso y furioso, en un corral abrasado por el sol al borde de un rancho propiedad del hombre más rico del territorio. El semental se llamaba Brimstone, y si se acercaba demasiado, te lo recordaba. Cuando el tren entró silbando en el pueblo, arrastrando vapor y desconocidos tras él, nadie prestó atención a la mujer del vestido blanco de algodón. Bajó con una pequeña bolsa, una carta impresa contra el pecho y ojos que contenían el peso de alguien que ya había sobrevivido a demasiado. Su nombre era Clara May. No era lo que nadie esperaba. Ni el ranchero alto y estoico que esperaba con los brazos cruzados y sin flores. Ni los hombres que bebían afuera del bar, que la vieron y sonrieron con suficiencia como si ya estuviera agotada. Ella no se inmutó. No sonrió. Simplemente se acercó al ranchero y le dijo: «¿Es usted el señor Coulter?» Él asintió con la mandíbula apretada. «No pensé que vendrías». Miró más allá de él, hacia las colinas donde el polvo se arremolinaba sobre la tierra seca. «Yo tampoco». Ese fue el principio. Coulter Reeve era un hombre hecho de aristas. 1,80 m de ira silenciosa y una historia amarga. No había querido una esposa. Había querido ayuda. Alguien que cocinara, que limpiara, que se apartara de su camino. Lo que consiguió fue una mujer que no pidió favores, que no puso excusas y que no pestañeó cuando un semental intentó matar al mozo de cuadra en su segundo día allí. Esa noche, encontró a Coulter sentado solo en el porche, viendo cómo las estrellas salían como brasas lentas. «Quiero intentarlo con él», dijo. Él la miró, incrédulo. «¿Con azufre? Ya has visto lo que les hace a los hombres adultos». «He visto cosas peores», dijo en voz baja. Entonces, como si estuviera anunciando el tiempo, no está enojado. Está aterrorizado. Coulter se burló. Pero algo en la forma en que lo dijo lo hizo reflexionar. La mayoría de la gente habla de domar al semental como si fuera una pelea de campeonato, como si intentaran someter a algo a golpes. Pero Clara vio algo diferente. No quería ganar. Quería entender. «¿Por qué te importa?», preguntó finalmente. Guardó silencio un momento. Luego dijo: «Porque sé lo que es que te toquen mal, que te digan que obedezcas o te domes. Sé lo que es que te miren como si fueras peligroso solo porque te duele». Coulter no respondió. No sabía cómo. A la mañana siguiente, ella estaba de pie en el corral. Sin cuerda, sin silla, solo su voz y su quietud. El caballo la miraba como un fantasma. Entonces embistió contra la cerca con tanta fuerza que hizo vibrar los rieles. Clara no se movió. Solo susurró algo en voz baja. No palabras para Brimstone, sino para sí misma. Una promesa, tal vez, o un recuerdo. Todos los días ella estaba allí. Todos los días. El caballo la probaba, mordía el aire, se encabritaba, resoplaba. Y todos los días ella se quedaba, observando, esperando, dejándose ver, sin intentar tocarlo. Coulter también observaba. No era su intención. Al principio, solo curiosidad. Pero luego se convirtió en algo más. Observó cómo se movía. Cómo apretaba la mano cuando el caballo se acercaba demasiado. Pero ella nunca retrocedió. Notó las pequeñas muecas de dolor cuando levantaba un cubo. Cómo se estremecía ante los ruidos fuertes. Y empezó a comprender. No se trataba solo de Brimstone. Ella se estaba recuperando. 2. Una noche, entre frijoles quemados y silencio, preguntó: «¿De verdad por qué has venido?». Clara no levantó la vista, porque estaba harta de tener miedo. No me explicó nada más, y él no insistió. Pero en las semanas siguientes, algo empezó a cambiar. No solo en el corral, donde Brimstone había empezado a acercarse, curiosa y cautelosa. No solo por la forma en que Clara había empezado a tararear mientras trabajaba. Su voz, suave como una nana, cambió y Coulter se sorprendió llevándole leña extra por la noche,
arreglando una persiana suelta sin que se lo pidiera, asegurándose de que el camino al granero estuviera despejado cuando llovía. Y ella lo notó, no con palabras, sino con miradas fugaces, de esas que decían, «Te veo». Una mañana, Clara entró en el corral, llamó a Sar desde el granero y casi dejó caer el martillo. «No hay cuerda», gritó. «No hay cuerda». No hacía falta. Brimstone estaba al fondo, con las orejas erguidas, observando. Clara caminaba despacio, sin mirarlo a los ojos. Se agachó en la tierra y volvió a tararear. Una melodía que Calter no reconoció, pero sonaba como algo que se toca para un niño demasiado asustado para dormir. El caballo dio un paso. Luego otro. Calter contuvo la respiración. Brimstone estaba a 3 metros. Luego a 5. Entonces se inclinó y le tocó el hombro con el hocico. Clara cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no habló, no se movió. Fue el caballo quien se inclinó. Más tarde, cuando Calter la encontró en el establo, quitándose el barro del vestido, no supo qué decir. Así que no dijo nada, simplemente se quedó allí, incómodo y asombrado. Entonces ella lo miró y dijo, «La gente no necesita que la dominen, Calter. Necesitan espacio para respirar y alguien que los acompañe incluso cuando tienen miedo». Él no respondió. No pudo, porque algo en sus palabras tocó un punto en el que no había tocado en años. A la mañana siguiente, Calter preparó café para 2. Ella sonrió al ver la segunda taza. Y él le devolvió la sonrisa. Calter no durmió mucho esa noche. Se quedó tendido en la oscuridad, escuchando cómo el viento empujaba el polvo contra las ventanas. Pensando en Clara y ese corral, en cómo Brimstone bajó la cabeza, dejándose tocar como ningún hombre jamás podría. Ese tipo de conexión no surgió de la suerte. Surgió del dolor. Del reconocimiento. Lo había visto en sus ojos. Lo mismo que veía a veces en el espejo. El peso de algo a lo que sobreviviste, pero que nunca dejaste atrás. Al amanecer, ella ya estaba allí afuera. La luz ni siquiera había despejado el borde de las colinas. Pero Clara estaba de pie, descalza, bajo el rocío, tarareando esa canción otra vez. Brimstone estaba a su lado, con la cabeza gacha como si estuviera escuchando. Calter se apartó y observó. No quería romper el hechizo, pero tampoco quería alejarse. Para el final de la semana, Clara lo había cepillado. Lo ensilló. Incluso lo guió alrededor del corral con una cuerda suave enrollada en el cabestro. El semental no se encabritó. No corcoveó. Simplemente la siguió como una sombra. El peón del rancho comenzó a susurrar. «Está fuera con sangre». Uno dijo. «Eso no es natural». Calter gritó. «Ciérralo rápido, quieres conservar tu trabajo, mantén la boca cerrada». Aún la tensión crecía. Fueron 30 fracasos que lo hicieron difícil. Cada hombre que había entrado en ese corral, pensando que la fuerza significaba fuerza, que el control venía del dolor, y ahora una mujer, una novia por correspondencia nada menos, estaba haciendo lo que ninguno de ellos podía. El orgullo de la cultura retorcido. Él no estaba celoso no de ella, sino del recordatorio de que toda su fuerza y agallas no le habían ganado la paz de la forma en que su gentileza lo había hecho. La encontró una tarde sentada en la hierba alta fuera del potrero, su sombrero en su regazo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Azufre estaba a su lado como un centinela. La cultura no sabía qué hacer con una mujer llorando. Él no sabía qué hacer con su propio dolor y mucho menos con el de otra persona. Se aclaró la garganta. «¿Estás bien?» Ella no lo miró. Tenía cicatrices de látigo. El corazón de Calter se detuvo. «Lo noté hoy cuando rocé su flanco débil». «Pero están ahí». Alguien golpeó a ese caballo mucho antes de que llegara aquí. Sintió que se le revolvía el estómago. «Pensé que tal vez solo nació malo», dijo Clara suavemente, «pero nadie lo hizo de esa manera». Ella lo miró finalmente, ojos borde de pan, y había fuego en su voz, y la gente dijo que debería haber sido más obediente, más agradecido, como si ser golpeado significara que yo era un problema. Calter se sentó a su lado, no demasiado cerca. «Mi padre era un borracho», dijo en voz baja. «Me atravesó una pared cuando tenía 12 años por dejar caer una sartén. Me rompió 2 costillas». Clara parpadeó. «¿Qué pasó?».
Calter miró las colinas que dejé el día que cumplí 16, nunca miró atrás, se sentaron en silencio por un rato, un viento cálido sopló a través de la hierba, azufre bajó su enorme cabeza y pastó junto a ellos tranquilo como un domingo. Cuando Clara habló de nuevo su voz se había suavizado. No vine aquí buscando amor, lo sé, dijo que vine porque necesitaba creer que había un lugar en el mundo que no dolía, asintió lentamente. Tal vez esto es todo. Una semana después Azufre la dejó montarlo sin corcoveo, sin patadas, solo una respiración lenta mientras su peso se posaba en su espalda. Calter no podía respirar mientras lo miraba. Ella lo paseó en un círculo lento a pelo sin riendas, solo confianza, y cuando se deslizó hacia abajo y abrazó el cuello del caballo, todo el rancho se quedó quieto. Pero esa noche los rumores volvieron a extenderse. Los celos son silenciosos hasta que no lo son. Jaque la llamó una. Los trabajadores del rancho habían fallado con Azufre 5 meses antes, fueron arrojados tan fuerte que se rompió una clavícula. Había estado observando a Clara todos los días desde que llegó. La amargura se agita en sus entrañas. Ella lo está jugando. Se lo dijo a los chicos de la barraca. Ella lo ha ablandado. Entonces el jefe caerá por ella. Nauno, murmuró el jefe. No es tonto. Jaque escupió. ¿Crees que realmente está aquí por el caballo? Está aquí por su dinero. Así es como empezó por la mañana. Clara pudo sentir el cambio en el aire. Las escaleras eran diferentes. Calter estaba distante y Azufre estaba inquieto. Encontró a Jaque junto al granero apretando las correas de la silla como si le debieran algo. No perteneces aquí. Él dijo sin mirarla. Pertenezco a donde yo elijo. Ella respondió. ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Crees que llorar y susurrar canciones te hace fuerte? Ella no respondió. No lo necesitaba. Pero esa noche la puerta de Brimstone se quedó abierta. El semental no corrió, se quedó cerca, pero sus ojos estaban salvajes otra vez, su cuerpo tenso. Clara lo encontró junto al arroyo antes del amanecer, temblando. Le tomó casi una hora calmarlo, y cuando lo acompañó de vuelta al corral sus manos temblaban de rabia. Llamó. Estaba esperando. Dejaste su puerta abierta. Ella exigió. Su rostro era ilegible. No. Pero sé quién lo hizo. Entonces despídelo. Lo haré, pero eso no es por lo que estás enojado. Ella lo miró con los ojos encendidos. ¿Crees que estoy jugando contigo? Susurró. ¿Crees que vine aquí con algún plan para ganar tu corazón en tu tierra? La cultura se acercó. Ya no sé qué pensar. Su voz se quebró. Entonces déjame decirlo simple. Vine aquí sin nada, sin familia, sin futuro, solo cicatrices. Nadie podía ver con la esperanza de que tal vez pudiera pertenecer a algún lugar. Señaló a Brimstone que estaba detrás de ella como una pared de músculo y aliento. Me dejó tocarlo porque no lo exigí. Me dejó quedarme porque no me inmuté cuando estaba enojado. Ese caballo soy yo, Coulter, y si no puedes verlo, entonces tal vez no eres el hombre que pensé que eras. Retrocedió como si ella lo hubiera golpeado, y luego se dio la vuelta y se alejó. Coulter se quedó solo en el polvo, el sol saliendo detrás de él, y por primera vez en años sintió miedo. No un caballo, no un rumor, sino de perder algo que ni siquiera se había permitido admitir que quería. Clara. Clara no bajó a desayunar, no fue al potrero, no tarareó. Brimstone paseando por su corral como si él también sintiera el cambio, orejas tiesas, respiración agitada. El viento se había vuelto fuerte durante la noche, y todo el rancho parecía saber que algo andaba mal. Incluso el pollo se quedó callado. Coulter se quedó mirando como el café se enfriaba en la estufa. Sintió un vacío. No había pretendido dudar de ella. En realidad, no. Pero años de silencio y sospecha le habían dificultado confiar en alguien, especialmente en alguien que le hacía sentir cosas que había enterrado hacía mucho tiempo. Al mediodía, Jaque se había ido, despedido, sin discusión. Pero el daño que causó persistió como humo tras fuego. Se había corrido la voz de que Clara cabalgaba sobre Azufre. Empezaron a llegar forasteros, curiosos por ver a la llamada novia susurrante de caballos de la que todos hablaban. Coulter lo odiaba. Coulter lo odiaba. Odiaba las miradas boquiabiertas. Los susurros. La sensación de que algo sagrado se estaba convirtiendo en espectáculo. Pero Clara simplemente guardó silencio. Esa noche, caminó sobre Azufre más allá de las vallas, con una tierra rodando hasta el lecho seco de un río. No lo montó. Simplemente lo dejó caminar a su lado como un viejo amigo. Coulter la siguió a distancia. La vio sentada bajo un sicómoro y apoyando la cabeza en la corteza, con los ojos cerrados. Brimstone se alzaba sobre ella como una sombra negra, tranquilo, vigilando. Coulter no la interrumpió. Regresó y se sentó en el porche hasta la mañana. Al día siguiente llegó la feria.
Un grupo ambulante de comerciantes de caballos y jugadores había instalado tiendas en las afueras del pueblo. Entre ellos, un hombre llamado Lawson. Sonrisa afilada, botones de plata, conocido por domar caballos y arruinar reputaciones. Cuando supo de Clara y Brimstone, le propuso un desafío a Coulter. Que lo monte en la arena. Si puede durar 5 minutos, le extenderé un cheque lo suficientemente grande como para pagar todos tus pastos del norte. Pero si no puede, sonrió, deslizando la mirada hacia Clara. Viene a trabajar para mí, como mi aprendiz. A Coulter le hirvió la sangre. Ni una oportunidad. Pero Clara intervino. Yo lo haré, dijo con calma. Coulter espetó. No tienes que demostrar nada. Ella lo miró. No se trata de demostrar. Se trata de reclamar lo que ya es mío. Él no lo entendió entonces. No del todo. Pero una parte de él estaba orgulloso. Otra parte aterrorizado. La arena estaba abarrotada al atardecer. Los hombres abucheaban. Las mujeres susurraban. El polvo se arremolinaba como humo cuando Clara salió con un sencillo vestido de lino. El pelo recogido. Y una mirada en sus ojos que decía: he pasado por cosas peores que esto. Brimstone ya estaba dentro del ruedo. Inquieto, sintiendo a la multitud. Caminó hacia él. Apretó su frente contra la de él. Y susurró algo que nadie más pudo oír. Entonces montó. La puerta se abrió de golpe. El semental se encabritó. Se oyeron jadeos. Pero Clara no se inmutó. No agarró las riendas. Dejó que su cuerpo se moviera con el de él. Fluido como una canción. Cada vez que Brimstone intentaba zarandearla. Se inclinaba y susurraba. Firme. 1 minuto. 2. La multitud se calló. 3. 4. Brimstone aminoró el paso. El pecho agitado. El sudor goteando. Pero sus ojos salvajes y atormentados, empezaron a suavizarse. Y al pasar el 5.º minuto, Clara levantó una mano. Y Brimstone bajó la cabeza. La multitud estalló. Coulter se quedó congelado. Debería haberla vitoreado. Debería haber corrido hacia ella. Pero todo lo que sintió fue: ¡au! Ella desmontó. Caminó hacia él. Mejillas sonrojadas. Respiración rápida. Ojos ardientes como la luz del fuego. Y luego Lawson. Todavía sonriendo como una víbora. Dio un paso adelante. Ella lo hizo. Él dijo: lo justo es lo justo. Pero aún así pagaría el doble si viene conmigo. Clara se volvió hacia Coulter. ¿Crees que vine aquí por tierras? ¿Por un hombre? Él negó con la cabeza. No. Creo que viniste aquí para ser libre. Ella se acercó. Entonces déjame elegir. Quedarme o irme. El momento se cernió pesado entre ellos. Coulter tragó saliva. Entonces dijo. Pronunció las palabras como si estuvieran talladas en piedra. Quiero que te quedes. No por el caballo. No por el rancho. Por mí. La multitud se desvaneció. El ruido se volvió borroso. Pero justo cuando sus ojos se suavizaron, justo cuando parecía que iba a llorar, Brimstone gritó. Todos se giraron. El semental se encabritó salvajemente. Como si hubiera atrapado algo. Algo afilado, brillante. Una serpiente se deslizó cerca de la cerca, enroscada. Se encabritó. La puerta no estaba cerrada. Y en un instante aterrador, Azufre la atravesó, directo hacia Lawson. Los gritos se alzaron. La gente se dispersó. Lawson se congeló. Clara corrió. Azufre, gritó, con la voz cortando el pánico. El semental patinó hasta detenerse, a pocos centímetros de Lawson, quien había caído hacia atrás en el polvo. Clara se puso delante del hombre que había intentado reclamarla. Azufre resopló, Oves pateó. Clara levantó una mano. Lento, calmado, firme. Mírame, susurró. El semental lo hizo. Todo quedó en silencio. Luego bajó la cabeza. Clara lo acompañó, con cuidado, y lo alejó de un hombre que se atrevía a llamar la propiedad. De vuelta a la puerta. La gente no vitoreó esta vez. Observaron. Y por primera vez, comprendieron. No se trataba de domar.
Se trataba de confianza. Cuando Clara regresó con Calter, con el vestido sucio y el corazón latiendo con fuerza. Ella no habló primero. Él sí. Nunca había visto algo así. Ella sonrió levemente. No es magia. Es solo amor sin miedo. Él asintió. Luego, sin pensarlo, extendió la mano y le tocó la mejilla. Clara se inclinó hacia ella. Esa noche, no hicieron falta palabras. Solo la luz del fuego. Y el silencio. Y la verdad tácita entre ellos. Que algo había cambiado. No solo el semental. No solo el rancho. Ellos. A la mañana siguiente, todo se sentía diferente. El viento era más suave. El sol, más cálido. Incluso las gallinas sonaban menos molestas. Pero dentro de la casa del rancho, Clara estaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas frente a ella, mirando el corral. Brimstone pastaba en silencio, el mismo caballo que nadie podía tocar apenas unas semanas antes. Y Calter. Él estaba allí afuera a su lado, enrollando las barandillas de la cerca que una vez usaron para mantener a la gente afuera. Las barreras se estaban cayendo. Clara sonrió, pero detrás de sus ojos, algo parpadeó. Duda, o tal vez miedo. Porque amar a un hombre como Coulter, alguien fuerte, alguien herido, significaba que un día tendría que contárselo todo. No solo sobre su pasado, sobre por qué realmente había venido aquí. Esa noche, mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas como velas a fuego lento, lo encontró de nuevo en el porche. El mismo asiento, el mismo silencio. Se sentó a su lado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en voz baja. Puedes preguntarme lo que sea. Si te dijera que no soy realmente la novia a la que le escribiste, ¿qué harías? La miró lentamente. ¿No eres Clara May? Lo soy, pero no a quien iba dirigida tu carta. Esa Clara era mi hermana. Los ojos de Coulter no parpadearon. Murió en Missouri. Fiebre. Le sostuve la mano mientras se escabullía. Encontré tu carta en su baúl una semana después. La leí, una y otra vez. Y entonces llegué. No sabía qué más hacer. La mandíbula de Coulter se tensó, pero no por ira. Por dolor. Nunca supe qué escribir, dijo finalmente. Quería a alguien amable. Tranquilo. No me importaba si era la persona equivocada, siempre y cuando no intentara arreglarme. No vine a arreglarte, susurró. Vine a arreglarme. Él apartó la mirada, pero ella vio las lágrimas en sus ojos. No creía merecer a alguien como tú, dijo. Sigo sin merecerlo. Clara extendió la mano, callosa, fuerte, pero temblorosa. No tienes que merecerme, dijo. Solo tienes que quedarte. En la distancia, Brimstone relinchó. Un sonido suave, no salvaje, no asustado, solo vivo. Las siguientes semanas se desvanecieron en algo hermoso. Clara y Coulter trabajaron codo con codo, remendando cercas, enseñando a los peones del rancho nuevas formas de tratar a los caballos, plantando una nueva hilera de árboles de sombra cerca del granero. No hubo propuestas elegantes, ni grandes anuncios. Pero una tarde, Clara entró en la casa y encontró una caja en la mesa de la cocina. Dentro, un collar de plata tallada, una cabeza de caballo y un corazón. Debajo de ella una nota escrita a mano por la cultura: puedes salvarlo Clara, sálvame, si te quedas pasaré el resto de mi vida intentando hacer de este un lugar donde nunca tengas que sanar sola otra vez. Presionó el collar contra sus labios. 2 meses después celebraron una ceremonia silenciosa bajo el sicómoro donde una vez lloró sin invitados solo el viento, el caballo, la tierra y el amor. Después la cultura le construyó algo, no una casa, no una cerca, un establo abierto por todos lados sin cerraduras, sin establos, un lugar donde los quebrantados pudieran entrar y salir mejor. Llamaron al santuario de azufre. La gente vino de todas partes, jinetes con caballos salvajes, mujeres escapando de la violencia, niños demasiado asustados para hablar, y Clara los recibiría en la puerta. Ella nunca prometió respuestas fáciles, nunca garantizó seguridad, pero sonreiría y diría: aquí no domesticamos cosas, escuchamos. Los años pasaron y con el tiempo incluso la tierra cambió, los campos se volvieron más
Verdes las cercas, se bajaron las cicatrices más suaves, y si caminabas lo suficiente más allá del bar al atardecer podrías ver al semental negro, ahora más viejo, más lento, parado debajo del sicómoro, a su lado un poco una chica con el pelo como fuego tarareando una melodía que su madre le enseñó, y un hombre con ojos amables y manos desgastadas observando desde el porche con un amor que no necesitaba palabras, porque algunas cosas una vez rotas no se desechan, se reconstruyen juntas más fuertes. Queridos espectadores, si esta historia tocó su corazón de la manera en que tocó el nuestro, no se vayan en silencio, suscríbete al canal para que nunca te pierdas otra historia poderosa como esta, y por favor toca la campana de notificaciones para que seas el primero en saber cuando sale una nueva historia. Cada clic nos ayuda a traerte más historias que importan, historias sobre amor, sanación, esperanza y segundas oportunidades. Gracias por ver, estamos muy contentos de que estés aquí. Tú.